Bienvenidos una vez más a vuestro canal favorito, donde desmenuzamos cada detalle, cada intriga y cada romance de nuestras telenovelas preferidas. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino de emociones que es tú, sacudiendo la vida de Demet y Can en nuestra amada *Erkenci Quay*. Imaginaos la tensión superíndice 3n, la incertidumbre, la pura angustia, porque una carta anu superíndice 3 Nima ha llegado para sembrar el caos y poner a prueba, una vez más, el amor inquebrantable de esta pareja que tanto adoramos. ¿De qué copyright se trata esta misteriosa misiva? ¿Qué copyright secretos oscuros esconde? ¿Y lo es importante CU superíndice 3 mo reaccionaru, Can ante esta nueva amenaza? Eso es precisamente lo que vamos a analizar a fondo en este vídeo. Vamos a especular, a teorizar, a recordar momentos clave que podrán darnos pistas sobre el remitente y por supuesto, a debatir sobre las posibles consecuencias que esta carta podrá tener en el futuro de Demet y Can. Antes de que nos lancemos de lleno a desentrar más menos a este misterio, quiero recordaros lo importante que es para nosotros vuestro apoyo. Si sois tan fanúlticos de *Erkenci Quay* como nosotros y quiero copyright y se estar al día de todas las novedades, teoruas y anulisis, no olvido copyright y suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Vuestros comentarios son nuestra gasolina, asu que no dudo copyright y en compartir vuestras opiniones y teorías en la sección superíndice 3n de comentarios. Nos encanta leeros y debatir con vosotros. Ahora preparaos un cafú copyright turco bien cargado, porque vamos a empezar a desglosar esta bomba de relojería que ha llegado a la vida de Demet y Can. Bien, la carta. Una simple hoja de papel, pero con el potencial de destruir una relación superíndice 3n construida sobre la confianza, el amor y a veces un poquito de locura. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿qué copyright dice exactamente la carta? Aunque no tengamos el contenido literal, podemos deducir que se trata de una acusación superíndice 3n, una revelación superíndice 3n o una amenaza que pone en duda la integridad de Demet o de Can. Podrá ser una acusación superíndice 3n de infidelidad pasada, un secreto oculto sobre el pasado de alguno de los dos, o incluso una amenaza directa contra su seguridad. La clave es en la anonimidad. Quien escribe la carta tiene miedo de revelar su identidad, lo que sugiere que tiene algo que perder o que su objetivo es simplemente sembrar la discordia y el pánico. Ahora analicemos las posibles reacciones de Can. Can es un hombre impulsivo, apasionado y protector. Su amor por Demet es inmenso, pero también copyright n es cierto que tiene un corazón superíndice 3n que puede herirse fácilmente. Si la carta pone en duda la fidelidad de Demet, es probable que su primera reacción superíndice 3n sea de incredulidad y dolor. Sin embargo, también copyright n sabemos que Can confía profundamente en Demet y que ha aprendido a controlar sus impulsos a lo largo de la serie. Asu que después copyright s de la primera reacción superíndice 3n, es muy probable que intente hablar con Demet, escuchar su versión superíndice 3n de los hechos y juntos, descubrir la verdad de true s de esta carta maliciosa. Pero no nos engau más menos hemos, la duda ya es sembrada. Incluso si Can confía en Demet, la carta podrá generar tensión superíndice 3n en la relación superíndice 3n, especialmente si el contenido es difícil de ignorar o si despierta viejos miedos e inseguridades. Recordemos que Can tiene un historial de celos y que a veces le cuesta confiar plenamente en los Demur S. La carta podrá reavivar viejas heridas del pasado, como la relación superíndice 3n de Demet con Polen o los problemas que tuvieron debido a las intrigas de otras personas. ¿Qué copyright n podrá ser el autor de esta carta anu superíndice 3 Nima? Las posibilidades son muchas, pero hay algunos sospechosos que destacan por encima de los Demur S. En primer lugar, podríamos pensar en alguien del pasado de Can, alguien que aún guarda rencor por la forma en que terminaron las cosas. Podrá ser una exnovia despechada, un socio de negocios traicionado o incluso un familiar envidioso. Estas personas podrán tener motivos para querer dar más menos a Can y al atacar a Demet, saben que le harú mucho dar más menos o. Otra posibilidad es que la carta provenga de alguien del entorno de Demet, alguien que no aprueba su relación superíndice 3n con Can o que tiene sus propios intereses en juego. Podrá ser una amiga envidiosa, un familiar controlador o incluso alguien que es enamorado de Demet en secreto. Estas personas podrán ver en la carta una oportunidad para separar a Demet y Can y a su poder acercarse a ella.
Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que la carta sea obra de alguien que simplemente quiere sembrar el caos y la destrucción superíndice 3n. Hay personas que disfrutan viendo sufrir a los DMUS y que se dedican a manipular y engau más menos ar para conseguir sus objetivos. Estas personas podrán no tener ningún motivo personal para atacar a Demet y Khan, simplemente lo hacen por diversión superíndice 3n o por puro mal. Ahora vamos a analizar las posibles consecuencias que esta carta podrá tener en la relación superíndice 3n de Demet y Khan. En el peor de los casos, la carta podrá provocar una ruptura definitiva entre ellos. Si el contenido de la carta es lo suficientemente dao más menos sino o si Khan y Demet no son capaces de comunicarse abiertamente y superar sus inseguridades, la relación superíndice 3n podrá desmoronarse bajo el peso de la desconfianza y el resentimiento. Sin embargo, también copyright n es posible que la carta sirva para fortalecer a UNMU, es la relación superíndice 3n entre Demet y Khan. Si son capaces de enfrentar juntos este nuevo desafío, de confiar el uno en el otro y de superar sus miedos, su amor podrá salir a UNMU, ese fortalecido. La carta podrá ser una oportunidad para que aprendan a comunicarse mejor, a ser ese honestos y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Además, la investigación superíndice 3n para descubrir al autor de la carta podrá llevar a Demet y Khan a descubrir secretos ocultos y a desenmascarar a personas que les han estado mintiendo y engau más menos ando durante mucho tiempo. Esta investigación superíndice 3n podrá ser peligrosa y llena de obstáculos, pero también copyright n podrá ser muy gratificante si les permite limpiar su entorno de personas tu superíndice 3 y construir una relación superíndice 3n mu, ese su superíndice 3 lida y basada en la confianza mutua. Personalmente creo que Khan, a pesar de su carácter impulsivo, trataron de mantener la calma y confiar en Demet. La ama demasiado como para dejar que una simple carta a nu superíndice 3 nima destruya su felicidad. Sin embargo, su copyright que la duda le carcomeru por dentro y que necesitaron prueba su superíndice 3 lidas para poder superar sus miedos y confiar plenamente en Demet. Demet, por su parte, se sentiru profundamente herida por la carta. Le doleru que alguien intente dar más menos a su relación superíndice 3n con Khan y se sentiru frustrada por no poder controlar la situación superíndice 3n. Sin embargo, Demet es una mujer fuerte e independiente y no se dejaru amedrentar por las amenazas. Lucharu con todas sus fuerzas para defender su amor y demostrar su inocencia. Creo que juntos Demet y Khan lograru superar este nuevo obstáculo. Su amor es lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier tormenta y su confianza mutua es la clave para superar cualquier desafío. Estoy segura de que al final, la verdad saldrá a la luz y los culpables serán castigados. Ahora, quiero saber vuestra opinión superíndice 3n. ¿Q copyright n creu copyright is que es el autor de la carta anu superíndice 3 nima? CU superíndice 3 mo creu copyright is que reaccionaru Khan. Q copyright consecuencias creu copyright is que tendrú la carta en la relación superíndice 3n de Demet y Khan. Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras teorías. Me muero de ganas de saber Q copyright pensuis. Otra teoría que me ronda la cabeza es la posibilidad de que esta carta es tu copyright relacionada con la nueva etapa profesional de Demet. Recordemos que ella estuvo buscando nuevas oportunidades en el mundo de la fotografía y que esto podrá generar envidias y rivalidades. Kizu es alguien que se siente amenazado por el talento de Demet ha decidido sabotear su carrera y su vida personal al mismo tiempo. O incluso podrá ser una estrategia para desviar la atención superíndice 3n de algo mucho grande. Kizu hay un secreto a punto de salir a la luz y alguien estuvo utilizando esta carta para crear confusión superíndice 3n y evitar que se descubra la verdad. En este caso, la carta será simplemente una cortina de humo para ocultar algo mucho importante. También copyright n debemos tener en cuenta la posibilidad de que la carta sea simplemente una broma pesada o un intento fallido de llamar la atención superíndice 3n. Aunque esta posibilidad es menos probable, no podemos descartarla por completo. En el mundo de las series turcas, todo es posible y a veces las cosas inesperadas son las que terminan sucediendo. Sea cual sea la verdad, estoy segura de que la carta anu superíndice 3 nima traeru muchas sorpresas y emociones fuertes a la serie. Prepárense para giros inesperados, revelaciones impactantes y momentos de tensión superíndice 3n que os mantendrú al borde del asiento. Y por supuesto preparaos para ver a Demet y Khan luchar con todas sus fuerzas para defender su amor y superar este nuevo obstáculo.
En los superíndice 3 episodios, creo que veremos a Khan convertirse en un detective improvisado. Utilizar todos sus recursos y contactos para investigar el origen de la carta y descubrir la identidad del autor. No se detendrá ante nada hasta que haya desvelado la verdad y haya protegido a Demet de cualquier peligro. Demet, por su parte, se mostrará fuerte y decidida. No permitirá que la carta la afecte ni que ponga en duda su amor por Khan. Se unirá a la investigación superíndice 3N y trabajará junto a Khan para descubrir la verdad. Juntos demostrarán que su amor es ese fuerte que cualquier amenaza. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los personajes secundarios. Estoy segura de que Aisun, Mepkibe, Nihat, Sanem y todos los ese personajes de la serie tendrán un papel importante en esta historia. Algunos podrán ayudar a Demet y Khan en su investigación superíndice 3N, mientras que otros podrán estar involucrados en la trama de la carta de alguna manera. Lo que tengo claro es que esta carta Anu superíndice 3 Nima cambiaru la Dinu Mika de la Se. Rie y pondru a prueba a todos los personajes. Prepu rense para verlos enfrentarse a sus miedos, a sus inseguridades y a sus mayores desafíos. Y Prepu rense para emocionarse, reur y llorar junto a ellos. En definitiva, la carta Anu superíndice 3 Nima es un nuevo elemento que aún más menos ha de intriga y tensión superíndice 3N a la serie. Es una oportunidad para explorar los miedos y las inseguridades de los personajes, para poner a prueba su amor y su confianza mutua y para descubrir secretos ocultos que podrán cambiar el rumbo de la historia. Y hablando de rumbo, creo que esta trama podrá llevar a Demet y Khan a tomar decisiones importantes sobre su futuro. Quizá se decidan mudarse a otro lugar, empezar una nueva vida juntos o incluso casarse y formar una familia. La carta Anu superíndice 3 Nima podrá ser el catalizador que les impulse a dar el siguiente paso en su relación superíndice 3N. O por el contrario, podrá alejarlos el uno del otro. Si no son capaces de superar sus miedos y sus inseguridades, la carta podrá crear una brecha irreparable entre ellos y llevarlos a separarse definitivamente. En este caso, la carta será una tragedia que marcará el final de su historia de amor. Pero como ya he dicho antes, soy optimista y creo que Demet y Khan lograron superar este nuevo obstáculo. Su amor es demasiado fuerte como para dejar que una simple carta Anu superíndice 3 Nima lo destruya. Estoy segura de que juntos encontraron la verdad, protegeru su relación superíndice 3N y construiru un futuro feliz. ¿Y vosotros, copyright pensuís? ¿Sois optimistas o pesimistas? Creo copyright is que Demet y Khan lograron superar este nuevo desafío o que su relación superíndice 3N estuvo condenada al fracaso. Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras opiniones. Me muero de ganas de saber copyright pensuís. En resumen, hemos analizado la llegada de una misteriosa carta Anu superíndice 3 Nima que amenaza la relación superíndice 3N entre Demet y Khan en *Erkencico y *. Hemos explorado las posibles identidades del remitente, las reacciones que podrá provocar en Khan y Demet, y las consecuencias que esta carta podrá tener en su futuro. Hemos especulado sobre si fortalecer su relación superíndice 3N o la destruir por completo, y hemos compartido nuestras propias teorías y opiniones sobre el tema. Hemos cubierto un monto superíndice 3N de terreno, ¿verdad? Espero que hayáis disfrutado de este análisis en profundidad y que os haya ayudado a comprender mejor la complejidad de la trama. Recuerden que estos son solo teorías y especulaciones, y que la verdad solo la conoceremos cuando veamos los superíndice 3 episodios de la serie. Pero eso es lo divertido, ¿no creo copyright is? Intentar adivinar lo que va a pasar y compartir nuestras ideas con otros fans. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Vuestro apoyo significa mucho para nosotros y nos anima a seguir creando contenido de calidad para vosotros. Esperamos que hayáis disfrutado de este análisis y que os haya resultado entretenido e informativo. Ahora, quiero pediros un favor. Dejad un comentario abajo y compartid vuestras teorías sobre la carta Anu superíndice 3 Nima. ¿Q copyright n creu copyright is que la escribió superíndice 3? ¿Por Q copyright? CU superíndice 3 mo creu copyright is que reaccionaru n Demet y Khan. Nos encanta leeros y debatir con vosotros. Vuestras opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido.
Y por supuesto, no olvido copyright y darle un me gusta a este vídeo si os ha gustado y compartirlo con vuestros amigos y familiares que también copyright sean fans de asterisco erkencico y asterisco. Cuanta ese gente vea el vídeo, ese podremos seguir creando contenido sobre la serie. Y por último pero no menos importante, si aún no os habu copyright y suscrito al canal, hacedlo ahora mismo. No os perdúis ninguno de nuestros vídeos con análisis, teorías y noticias sobre vuestras series turcas favoritas. Suscribirse es gratis y os ayudará a estar al día de todo lo que pasa en el mundo de las telenovelas turcas. ¿Asu que aku copyright estuvis esperando? Suscribíos ahora mismo y uniros a nuestra comunidad de fans. Recordad, dadle me gusta, compartid y suscribiros. Nos vemos en el Super Índice 3 vídeo. Adiós.